Muy bien, hola a todos y todas, un gusto saludarlos. Mi nombre es William Chata y laboro en la Dirección de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente. Y nuevamente le damos la bienvenida a este segundo curso de inducción a la gestión integral de residuos sólidos municipales 2023, ¿no? En esta oportunidad vamos a tocar el módulo 3, ¿no? Referido a los planes de gestión de residuos sólidos municipales, tanto el PIGARS como el plan de manejo de residuos sólidos, ¿no? Entonces, me han encargado poder desarrollar dentro del módulo 3 el referido al Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos, que es un instrumento importante de las municipalidades provinciales, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre este instrumento y entonces vamos a iniciar este módulo. Bien, el contenido de esta presentación, parte del curso del módulo 3, se ha dividido en dos segmentos. El primer segmento, vamos a hablar sobre la información general sobre la gestión y manejo de residuos sólidos en el Perú. Es bueno conocer cómo nos encontramos actualmente sobre la gestión y manejo de residuos sólidos en nuestro país, ¿no? Entonces tenemos unas láminas preparadas sobre este segmento. Y el siguiente segmento, el segmento 2, tocaremos ya sobre el PIGARS, ¿no? Donde se abordarán las etapas para elaborar justamente este instrumento de gestión ambiental en residuos sólidos. Entonces, iniciamos este curso. El segmento 1, información general sobre la gestión y manejo de residuos sólidos en el país. Está dividido en 4 partes. Una primera se hablará sobre la situación actual de los residuos sólidos. Una segunda parte, el reporte de información, el SIGERSOL, que es importante también poder mostrarles, ¿no? Y ver cómo se puede reportar en esa plataforma. La tercera parte de este segmento es referido a las competencias relacionadas a los planes de gestión de residuos sólidos, ¿no? Y como última parte del segmento 1 es sobre los planes de gestión de residuos sólidos municipales. Bien, la situación actual de los residuos sólidos en el país, como ustedes saben, año a año, como país venimos incrementando la generación de residuos sólidos. Ya al año 2022 tenemos una generación diaria de 22.505 toneladas de residuos sólidos, ¿no? Distribuidos justamente en todas las regiones que conforman nuestro país, ¿no? Una generación per cápita municipal nacional que aborda más o menos el 0,83 kilogramos habitante día, ¿no? Y una generación anual de residuos sólidos municipales que es aproximadamente los 8.214.355.9 toneladas que se han podido registrar en el año 2021, ¿no? Obviamente esto viene creciendo año a año, ¿verdad? Y como todos sabemos, la capital, ¿no? Lima, es la que lidera en lo que respecta a la gestión, o mejor dicho, a la generación de residuos sólidos diariamente, ¿no? Diariamente en la capital se generan cerca de 10.000 toneladas de residuos sólidos. Bien, respecto a la gestión, a la generación de residuos sólidos municipales a nivel nacional, como ya había mencionado, Lima es la que lidera en la generación de residuos sólidos, ¿no? Seguidamente podemos encontrar al Departamento de la Libertad, ¿no? Luego sigue Piura, Callao, Arequipa, Lambayeque y así, ¿no? Es la generación municipal diaria de residuos sólidos que se viene generando, en este caso anual, ¿no? Y respecto a la generación per cápita de residuos sólidos municipales a nivel departamental, el ranking lo lidera la provincia constitucional del Callao, ¿no? Seguidamente Lima, luego Loreto, Ucayali y San Martín, ¿no? Respecto a la composición de los residuos sólidos municipales a nivel nacional, el 77,8% de los residuos sólidos generados tienen un potencial para ser valorizados, ¿no? Y esto se puede dividir en dos grandes volúmenes de residuos. Un grupo que son los residuos sólidos orgánicos
y otro grupo que los residuos sólidos inorgánicos, ¿no? En el caso de los residuos orgánicos en el país, el porcentaje o la composición es cerca del 57%, ¿no? Y en el caso de los residuos sólidos inorgánicos, el 20.1, ¿no? El 20.9% que representa de la generación total, ¿no? También podemos identificar a los residuos sólidos peligrosos, ¿no? Que su composición llega al 9.6%, y en el caso de los residuos no aprovechables, el 12.7%, ¿no? Entonces, eso también nos da idea de dónde podemos focalizar también para poder gestionar adecuadamente en los residuos sólidos si pretendemos, por ejemplo, valorizar los residuos sólidos orgánicos, ¿no? Eso podría ser una prioridad por la generación diaria y la composición que es la que lidera en la generación total a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso nos da luces para poder destinar algunos esfuerzos importantes, ¿no? Respecto a los residuos que se vienen valorizando a la fecha, podemos identificar que en el marco del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal se ha podido valorizar un total de 148.000 toneladas aproximado de residuos sólidos, ¿no? Esto en el año 2021, ¿no? Y esta cantidad representa el 1.8% respecto al total que se genera a nivel nacional, ¿no? En ese año se puede identificar, también se ha podido identificar que los residuos sólidos inorgánicos han sido valorizados cerca del 80.000, un poco más de 80.000 toneladas, y en el caso de los residuos orgánicos es 68.000 toneladas año, ¿no? Entonces, también podemos ver que esta cantidad viene incrementándose año a año, ¿no? Salvo una caída que hemos tenido el 2020 por las condiciones de la COVID-19 que se ha dado, donde las labores, las actividades referentes a la valorización de los residuos sólidos no se han dado en las condiciones normales que teníamos en los años anteriores, ¿no? Entonces, salvo esa caída, pero en el año siguiente, en el 2021, se ha recuperado esta cantidad de residuos sólidos valorizables, ¿no? Muy bien. Respecto a la información sobre la gestión de los residuos sólidos municipales, ¿no? Hay un website, ¿no? Donde ustedes pueden ingresar y poder visualizar indicadores de residuos sólidos a nivel de departamentos, a nivel de provincia, a nivel de distrito, ¿no? Voy a compartir, se va a dejar estas láminas donde pueden ingresar a este enlace, y ustedes pueden visualizar todos los indicadores respecto a los residuos sólidos municipales de acuerdo al distrito, provincia o departamento, ¿no? Entonces, eso también le va a ayudar bastante poder identificar algunos indicadores que le pueden servir para proyectar, para desarrollar algunos proyectos de inversión también, ¿no? Respecto a las áreas degradadas por residuos sólidos e infraestructuras de residuos sólidos, ¿no? Entendiéndose que áreas degradadas llamamos comúnmente botaderos, y a nivel nacional existen 1.783 áreas degradadas por residuos sólidos municipales, 44 están para reconversión y 1.739 para recuperación, ¿no? También podemos señalar que se han identificado 1.342 áreas degradadas por residuos sólidos no municipales de la construcción y demolición. También podemos señalar que existen 235 infraestructuras de residuos sólidos, ¿no? 123 que están ligados a la valorización, 7 a transferencia, 5 a tratamiento, 99 a infraestructuras de disposición final o relleno de seguridad, y uno está catalogado como otro tipo de infraestructura, ¿no? Esto eh, se ha recabado sobre la información publicada por el OEFA a través de la resolución directoral número 00020-2023 OEFA DSIS, ¿no? Entonces, hay año a año que se viene publicando la identificación de estas infraestructuras y áreas degradadas por residuos sólidos, ¿no? Respecto a los recicladores formales e informales identificados, ¿no? A través de diversas fuentes de información, ¿no? Ya sea del Censo Nacional de Recicladores desarrollado en el 2019 por el MINAL,
ya sea también a través de las encuestas a las municipalidades, a la actualización del censo nacional, ¿no? A la consulta directa a los municipios y recicladores, ¿no? Entonces podemos señalar que a nivel nacional se ha identificado entre recicladores formales e informales alrededor de 14.350 recicladores, ¿no? El 52% de ese total son informales y el 48% son formales, ¿no? Respecto al reporte de información en el Cigersol, en esta plataforma que recaba la información del reporte de las municipalidades, podemos señalar que hay una cantidad de municipalidades que han reportado, ¿no? En los años 2014 al 2020, ¿no? Hay una fluctuación sobre esos reportes, ¿no? También podemos señalar que sobre el reporte de la gestión de los residuos sólidos en el año 2021, a marzo del 2022 se han identificado que 1.054 municipalidades han hecho el reporte, ¿no? 168 municipalidades provinciales y 886 municipalidades distritales han reportado. Pero ¿cómo vamos respecto al total, ¿no? En el caso de las municipalidades provinciales, del 100% de las municipalidades provinciales, el 89% han hecho el reporte. Y de respecto a las municipalidades distritales, solo el 52% del total de distritales han hecho reporte. Entonces, ahí podamos también señalar que hay todavía una dejadez por parte de las municipalidades en no desarrollar o hacer el reporte en la plataforma de Sigersol, ¿no? Y todos los años brindamos capacitaciones de cómo hacerlo. Es más, hay un website donde se publica eh, tutoriales, materiales para poder también reportar correctamente, ¿no? Muy bien. En cuanto al reporte del PIGARS, ¿no? De ese instrumento de gestión en residuos sólidos, que también es de obligatorio de reporte en el CIGERSOL, podemos señalar que de las municipalidades provinciales, ¿no? Que cuentan PIGARS, 120 cuentan con PIGARS, ¿no? Y 55 no cuentan con PIGARS, ¿no? Todavía no han desarrollado ese instrumento de gestión. Y respecto al reporte de información del PIGAS en el CIGERSOL, 61% han hecho el reporte y un 28% todavía no han reportado en el CIGERSOL, ¿no? Y un 11% no se ha tenido un registro de información actualmente. Con respecto a las competencias relacionadas a los planes de gestión de los residuos sólidos, ¿no? Tenemos que el Ministerio del Ambiente tiene una responsabilidad como ente rector a nivel nacional para la gestión y manejo de los residuos sólidos. Y respecto a los gobiernos locales, que también tienen unas competencias, ¿no? Y esas competencias están en planificar y aprobar el PIGARS, ¿no? Y en el caso del plan de manejo, también hacer lo mismo, ¿no? Aprobar y actualizar si es posible, ¿no? Respecto a los gobiernos regionales, tienen una competencia para elaborar y poner en marcha los programas de inversión pública, mixta o privada para la implementación de infraestructuras de residuos sólidos, ¿no? Esto como parte de una propuesta, como alternativa de solución, que se pueden recoger en el desarrollo de un plan de acción dentro de la formulación del PIGARS, ¿no? Y en el caso de la OEPA, ¿no? Ellos tienen competencias para supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos tanto en el PIGARS como en el plan de manejo, ¿no? Entonces, hay un seguimiento que va a hacer la OEFA de todo lo que ustedes han colocado en su instrumento de gestión de residuos sólidos, ¿no? Sus compromisos, y esto tiene que ser monitoreado año a año, ¿no? Muy bien. Respecto a los planes de gestión de residuos sólidos municipales, como ya se ha venido mencionando, el Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Municipales y el Distrital de Manejo de Residuos Sólidos Municipales son instrumentos de planificación, ¿no? En materia de residuos sólidos de gestión municipal, ¿no? Estos instrumentos tienen por objetivo generar las condiciones necesarias para una adecuada, eficaz y eficiente gestión y manejo de residuos sólidos desde la generación hasta la disposición final, ¿no? Entonces, resaltando aquí que estos instrumentos son muy importantes en la planificación
en el desarrollo de actividades, ¿no? Respecto a la gestión de residuos sólidos, ya sea a nivel distrital o ya sea a nivel provincial, ¿no? Es un instrumento muy importante y por ende necesitamos desarrollarlo, necesitamos elaborarlo y también aprobarlo, ¿no? Muy bien. Y para poder formular estos instrumentos de gestión de residuos sólidos, tanto el PIGAR como el plan de manejo, el Ministerio del Ambiente ha publicado guías que orientan paso a paso cómo desarrollar estos instrumentos, ¿no? Y en el website que les mencioné está colgado justamente ese instrumento, lo pueden descargar. Es más, hay videos que se han también subido en el website para que ustedes puedan descargarlo y puedan ver cómo se ha compartido alcances de desarrollo de este instrumento de gestión de residuos sólidos. Algunos aspectos claves del PIGARS, ¿no? Ya para entrar a desarrollar las etapas que conforman esta, podemos señalar que este instrumento, ¿no? El Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales, es elaborado justamente por las municipalidades provinciales, solamente por las municipalidades provinciales. Obviamente van a apoyarse con otros actores, entre ellos están las municipalidades distritales, ¿no? Pero es una responsabilidad de la municipalidad provincial. Este instrumento se debe realizar cada 5 años, ¿no? Se tiene que actualizar cada 5 años y tiene que ser aprobado con ordenanza municipal, ¿no? Eso para resaltarlo, aprobado con ordenanza municipal. Es elaborado en concordancia con el Plan Nacional de Residuos Sólidos, ¿no? El Plan RES, ¿no? Y anualmente se reportan las actividades ejecutadas al SIGERSOL, ¿no? Como mencionaba, en la plataforma SIGERSOL se reporta, ¿no? Las actividades que han venido desarrollando en ese año, ¿no? En tanto, no simplemente debe remitirse esta información al OEFA, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta que el OEFA tiene competencias para monitorear, supervisar, ¿no? Lo que ustedes vienen ejecutando, los compromisos asumidos en el PIGARS. Muy bien, eso fue el segmento 1 de esta presentación. Y ahora vamos a entrar al segmento 2, que es ya poder abordar las etapas para elaborar e implementar el PIGAS. Entonces, si ustedes tienen al alcance la guía, ¿no? Pueden identificar claramente que existen etapas de cómo poder elaborar e implementar el PIGAS, ¿no? Y son 4 etapas, ¿no? La primera etapa está relacionada a la organización y planificación, ¿no? La segunda etapa al diagnóstico, la tercera etapa a la formulación y la cuarta etapa al seguimiento y evaluación, ¿no? Acuérdense muy bien de estas 4 etapas que vamos a desarrollarlo en las siguientes láminas, ¿no? Bien, entonces en la etapa 1, que es respecto a la organización y planificación, hay 4, podríamos decir, 4 segmentos o partes, ¿no? Una primera que es referido a la conformación del equipo técnico provincial, ¿no? Que es importante esto y va a tener responsabilidades de elaborar, diseñar el instrumento, ¿no? Una segunda parte, elaborar el plan de trabajo. La tercera, identificar los actores clave. Y la cuarta, coordinar con los actores clave para la planificación de este instrumento, ¿no? Entonces, esta es la primera etapa que tiene estos 4 segmentos, ¿no? Respecto a conformar el equipo técnico provincial, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Poder determinar este equipo técnico, ¿no? Y como mencionaba, el equipo técnico provincial es el encargado de conducir el proceso para elaborar el PRIGARS, ¿no? El Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos. Entonces, el equipo técnico tiene que estar conformado por, ¿no? Un representante del área de gestión ambiental, ¿no? Y la prestación del servicio de limpieza pública, y es justamente que va a liderar y dirigir, sí, este equipo técnico, ¿no? También debe estar conformado por un representante del área de administración, de planificación y presupuesto, ¿no? El desarrollo comunal o gerencia de participación vecinal,
también tiene que estar conformado por un representante del área de desarrollo urbano, catastro, de rentas o administración tributaria y de fiscalización, ¿no? Entonces, esto es lo mínimo que se requiere para que se conforme el equipo técnico provincial y, como mencionaba, debe estar liderado por el área o la gerencia de gestión ambiental y prestación del servicio de limpieza pública, ¿no? Ese equipo técnico provincial tiene que estar designado por resolución de alcaldía, ¿no? No por ordenanza, no por otro instrumento, sino por resolución de alcaldía, ¿no? Y lo que se recomienda es que dentro de esta resolución de alcaldía o que conforma o que aprueba o se designa el equipo técnico tiene que estar bien claro sobre sus cargos, ¿no? A qué áreas representan, ¿no? Y el nivel de responsabilidad de que representa en este equipo, ¿no? Entonces, eso hay que considerarlo al momento de conformar el equipo técnico provincial. El equipo técnico provincial tiene a su cargo la realización de estas actividades que voy a detallar en lo siguiente. Tiene a cargo elaborar el plan de trabajo, ¿no? Tiene a cargo identificar y coordinar con los actores locales, los diversos actores locales, ¿no? Tiene también a su cargo recabar la información necesaria que permita conocer la situación actual de la gestión integral y manejo de residuos sólidos del distrito cercado y de la provincia, ¿no? Recuerden muy bien que la gestión provincial tiene esas competencias tanto en el distrito de cercado y a nivel provincial, ¿no? En el caso también del equipo técnico, tiene el cargo de elaborar el diagnóstico de la gestión integral y manejo de los residuos sólidos, como mencionaba, tanto a nivel de cercado y provincia, y también tiene a su cargo elaborar el PIGAR sobre la base de información recopilada, ¿no? Producto justamente de las coordinaciones con todos los actores locales que se haya identificado, ¿no? También tiene a su cargo gestionar y la aprobación del PIGARS, ¿no? Ante las instancias que se gestione a nivel de la provincia, ¿no? Entonces, también esto tiene que tenerlo bien presente el equipo técnico, ¿no? Y también el equipo técnico provincial debe realizar las reuniones semestrales, en este caso podría ser, ¿no? Debería ser, mejor dicho, durante el proceso de implementación y seguimiento del PIGARS, ¿no? Entonces, sobre esto, el equipo técnico tiene este cargo de desarrollar estas actividades como mínimo, ¿no? Muy bien. Respecto a elaborar el plan de trabajo, ¿no? El equipo técnico provincial va a desarrollar, obviamente, reuniones, diversas reuniones, ¿no? Y estas reuniones tienen que estar debidamente desarrolladas en actas, ¿no? Y estas actas van a evidenciar los acuerdos que se lleguen en cada una de las reuniones, ¿no? Entonces, en estas reuniones se tienen que detallar las actividades, el producto, las tareas, un cronograma responsables y los recursos que se van a requerir, ¿no? También en el plan de trabajo se debe considerar la ejecución, ¿no? De las actividades que se plasman en el plan de trabajo y estas no deben exceder los 180 días calendario, ¿no? Entonces, en los 180 días calendario se debe desarrollar el plan de trabajo, ¿no? Y el plan de trabajo, obviamente, debe ser aprobado en una reunión, obviamente firmado en un acta, ¿no? Y la tiene que aprobar como máximo en 15 días hábiles, ¿no? Contados a partir de la designación por resolución de alcaldía de la conformación del equipo técnico. O sea, vale decir, se conforma el equipo técnico y se tiene 15 días hábiles para poder aprobar el plan de trabajo, ¿no? Y la ejecución de ese plan de trabajo no debe exceder 180 días calendarios, vale decir, medio año, ¿no? Prácticamente. Respecto a identificar los actores clave, como señalaba, es vital esto poder identificarlo, ¿no? Para poder recabar información y también para poder, en cierta forma, conocer el rol que van a tener cada uno de los actores
en la elaboración e implementación del PIGARS, ¿no? Recordar muy bien que el equipo técnico va a identificar, ¿no? Va a clasificar también a otros actores de acuerdo a la vinculación que tienen estos, ¿no? Con la gestión y manejo de residuos sólidos a nivel provincial, porque estamos hablando del PIGARS, ¿no? También señalar que las municipalidades distritales son un actor clave, obviamente, en estos actores que se van a identificar, ¿no? Porque forman parte justamente, ¿no? De la provincia. Entonces, un representante de los distritos que conforman la provincia deben participar, obviamente, y puedo decir de manera obligatoria, en las reuniones que se vayan a desarrollar para la formulación del PIGAR, porque lo que se va a acordar en la formulación de un plan de acción del PIGAR, obviamente va a repercutir sobre los distritos. Es más, cuando el distrito formule su plan de manejo, este tiene que estar concordante con la formulación del PIGAR que se ha formulado, se ha aprobado a nivel provincial, ¿no? Entonces tiene que estar debidamente ligado, alineado, ¿no? Muy bien, entonces es importante que los distritos participen, ¿no? En las reuniones y en los actores clave, ¿no? Muy bien. Entonces, como mencionaba también, la identificación de los actores clave, las municipalidades distritales de la provincia son consideradas actores clave, ¿no? Los que acabo de señalar en la lámina anterior, cuya participación es relevante, ¿no? Y de carácter obligatorio durante el proceso de elaboración del PIGARS, ¿no? La cual debe materializarse a través de reuniones de trabajo a las cuales son convocadas mediante documentos oficiales, ¿no? Todos los actores que se vayan a convocar para las reuniones en la formulación y aprobación del PIGARS se debe desarrollar a través de documentos oficiales que el equipo técnico va a hacer llegar a todos los actores, ¿no? Y de forma adicional también se puede contar con otros actores, ¿no? Claves como por ejemplo representantes de los centros poblados, pueblos indígenas y originarios, instituciones públicas y privadas, ¿no? Y la sociedad civil, ¿no? Entre otros. También son actores clave que se pueden considerar, ¿no? En esta parte, ¿no? Respecto a la coordinación con actores clave para la planificación, a nivel cercado, el equipo técnico provincial convoca a los actores clave del distrito de cercado para realizar talleres participativos. Y a nivel de la provincia, ¿no? El equipo técnico va a realizar reuniones de trabajo con las municipalidades distritales de la provincia, ¿no? Eso es importante tenerlo bien mapeado, ¿no? Y segmentado, ¿no? El procedimiento para elaborar el árbol de problemas, ¿no? Como un punto de inicio en la planificación, podemos señalar 6 puntos claves, ¿no? El primero es realizar una breve presentación sobre la situación actual de la provincia. El equipo técnico va a desarrollar esa breve presentación en la primera reunión que se haya convocado a los actores clave, ¿no? Un segundo punto, se puede repartir fichas donde se describen las diferentes problemáticas identificadas, ¿no? En un tercer punto, las fichas deben agruparse con afinidades problemáticas. Un cuarto punto, se determinan las causas directas del problema. Luego se define el problema central, ¿no? Un punto 5, dentro de cada causa directa se realizan subgrupos de problemáticas identificadas. Y un sexto punto, el problema central, las causas directas e indirectas, se exponen a todos los asistentes, ¿no? Es una forma o un procedimiento de cómo poder elaborar el árbol del problema. Entonces, lo que se recomienda siempre aquí es que el equipo técnico, ¿no? Se apoye con las gerencias de planificación, ¿no? Que tienen experiencia de cómo desarrollar este procedimiento, ¿no? Y pueden servir de mucha ayuda para poder desarrollar estas reuniones, ¿no? Con el objetivo de poder desarrollar el árbol de problemas, ¿no? ¿Por qué se desarrolla el árbol de problemas? Porque esto va a permitir, ¿no? Facilitar la formulación del PIGARS. Más adelante vamos a mostrarle por qué es la importancia de desarrollar este árbol de problemas, ¿no? Acá hay un modelo de árbol de problemas, ¿no? Considerando
el problema central, que en este caso es la inadecuada gestión integral de residuos sólidos municipales. La parte inferior son las causas, ¿no? Y podemos tener causas directas, que están en celeste, y más abajo las causas indirectas, que suman a las causas directas, ¿no? Y en la parte superior, por encima del problema central, encontramos los efectos, ¿no? Que pueden acarrear justamente esta problemática, ¿no? Entonces, acá tenemos un resumen de un modelo de árbol de problemas sobre la temática de la gestión de residuos sólidos. Obviamente, la provincia tiene que aterrizar, ¿no? Un árbol de problemas de acuerdo a su realidad, ¿no? Quizás en otra provincia el problema sea otro, ¿no? O las causas que generen ese problema sean otras, ¿no? Dado la realidad que tenga esa provincia, entendiéndose que el país tiene realidades distintas sobre el manejo de residuos sólidos, ¿no? Por por la geografía que presentan, por los accesos, ¿no? Porque no cuentan con infraestructura de disposición final, de valorización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, un árbol de problemas puede ser muy distinto a lo que se formula en la capital, ¿no? Comparándole por un árbol de problemas de una provincia que se encuentra, no sé, pues en el norte del país, en Piura, en Sullana, etc. Entonces, esas cosas se tienen que aterrizar de acuerdo a la realidad de la gestión de los residuos sólidos de la provincia, ¿no? Pero este es un modelo que ustedes pueden tomar en cuenta, ¿no? Bien, entonces ya hablamos sobre la planificación, ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico. Y en esta parte, la importancia de ese diagnóstico es parte por recopilar información importante, determinar las brechas y necesidades y definir las variables e indicadores. Respecto a recopilar información, aquí hay que identificar los aspectos críticos y potencialidades de la gestión y manejo de residuos sólidos municipales a nivel tanto del distrito de Cercado como de todos los distritos que conforman la provincia, ¿no? Porque estamos hablando del PIGARS, ¿no? El equipo técnico provincial, en conjunto con las municipalidades distritales de la provincia, realiza un análisis colectivo de los problemas y limitaciones, así como de potencialidades y oportunidades que puedan también encontrar, ¿no? En el momento de revisar la información, ¿no? Y acá tenemos un esquema, ¿no? Un esquema que les puede ayudar bastante para solicitar la información a las municipalidades distritales, ¿no? Para que puedan permitir un diagnóstico integral. Y eso es lo que se busca, ¿no? Con la información que se vaya a recabar, ¿no? Tener toda la información para poder tener un diagnóstico integral, ¿no? Entonces acá la municipalidad provincial, ¿no? A través de su alcaldía o la gerencia municipal, solicita a las municipalidades distritales información que permita identificar aspectos críticos y potencialidades de la gestión integral y manejo de residuos sólidos, ¿no? Luego, las municipalidades distritales, a través de su equipo técnico municipal, recaban información coordinando con las áreas temáticas o componentes sobre el análisis de la situación actual, ¿no? De la gestión y manejo de residuos sólidos del distrito, ¿no? Entre otros, ¿no? Y luego el componente institucional puede generar información sobre aspectos normativos, aspectos de organización, aspectos administrativos, ¿no? Y otro componente a nivel técnico operativo, ¿no? Que está relacionado al área de gestión ambiental y la prestación del servicio de limpieza pública, ¿no? O un área o unidad orgánica que haga a sus veces esa representación, ¿no? Entonces, ese es el esquema en forma general, ¿no? Luego viene elaborar la matriz de análisis, ¿no? Se realiza a través de la construcción de una matriz, ¿no? De análisis cuyos componentes a considerar son estas. Un componente institucional, ¿no? Que está conformado por aspectos normativos, la organización interna que tiene la municipalidad, administrativos y económicos financieros, ¿no? Y aquí se considera el presupuesto del servicio de limpieza pública, entre otras categorías presupuestarias y fuentes de financiamiento, ¿no? Entonces, estos son tres puntos claves respecto al componente institucional. Y al componente técnico operativo, ¿no? Podemos abordar aspectos relacionados a las operaciones del servicio de limpieza pública, que ya todos conocen: almacenamiento, barrido, recolección, valorización, tratamiento, transferencia, disposición final, lo que corresponda a nivel provincial, ¿no? Y también los proyectos de inversión pública viables para la municipalidad provincial y distrital, ¿no? Entonces tenemos dos componentes, a nivel institucional y a nivel técnico operativo.
Algunas pautas para elaborar esta matriz, que es una matriz que les va a servir bastante, ¿no? Encontramos que hay que definir los principales problemas, ¿no? Hay que identificar las potencialidades, las oportunidades y las limitaciones, ¿no? Que puedan tener a nivel provincial, ¿no? Entonces acá tenemos un modelo, ¿no? De cómo construir una matriz de análisis, ¿no? A través de sus dos componentes, el componente institucional y el componente técnico-operativo. En el componente institucional podemos decir como ejemplo, ¿no? En el aspecto, por ejemplo, a ver, aspecto de organización interna. ¿Cuál es el problema en la organización interna? Las funciones para la gestión integral de residuos sólidos no se encuentran asignadas a alguna área o unidad orgánica establecida. Ese es el problema que se ha identificado, por ejemplo, ¿no? La potencialidad. Existen servidores civiles que realizan funciones en la gestión integral de residuos sólidos. Entonces ya hay como que personas competentes para poder formar parte de esta área, ¿no? De gestión de residuos. Una oportunidad puede ser modificar el ROF, ¿no? El Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad, y la limitación sería falta de predisposición de las autoridades municipales para conformar esta área, ¿no? Que pueda cubrir, ¿no? Respecto a la gestión de los residuos sólidos en esa provincia, ¿no? Y respecto al componente técnico operativo, por citar un ejemplo, un aspecto, valorización, ¿no? El problema no se realiza la recolección de residuos sólidos valorizables, ¿no? Una recolección selectiva, por ejemplo. La potencialidad, presencia de empresas operadores en la provincia y recicladores formalizados. Una oportunidad, empresas que usan residuos valorizables como parte de su ciclo productivo. Y una limitación, presencia del mercado informal de residuos sólidos, ¿no? Eso por citar un ejemplo para construir este matriz de análisis a través de los dos componentes, ¿no? El institucional y el técnico operativo. Bien, a partir de esto, ya nosotros podemos determinar cuáles podrían ser nuestras brechas y necesidades. Entonces, en función al paso anterior, que es la matriz de análisis, ¿no? Podemos nosotros determinar las brechas y necesidades existentes, teniendo en cuenta que los servicios que brindan las municipalidades cubren el 100% de los residuos sólidos generados, ¿no? Eso es lo que se busca. En caso se identifique como necesidad contar con la cobertura total de barrido o de espacios públicos, se podría realizar la suscripción de algún convenio intermunicipal para la dotación de maquinaria, lo cual contribuirá a la reducción de la brecha distrital que busca que todas las vías y espacios públicos sean cubiertos por el servicio de barrido y limpieza de espacios públicos, ¿no? Esto es importante tenerlo claro, ¿no? Para poder determinar nuestras brechas y también nuestras necesidades. El equipo técnico provincial, conjuntamente con las municipalidades distritales de la provincia, realiza la determinación de las necesidades que permiten establecer las acciones o inversiones que se requieren para hacer una gestión articulada, eficiente y planificada en materia de residuos sólidos, ¿no? Acá clave es el equipo técnico provincial de la mano con las municipalidades distritales, ¿no? Para poder desarrollar estas necesidades. Por eso es vital que las municipalidades distritales participen de manera obligatoria cuando se les convoque, ¿no? Para poder elaborar el PIGARS, ¿no? Porque de ahí se va a determinar estas necesidades que tiene el distrito y puedan incluirse en el plan, ¿no? Muy bien. Adicionalmente, el equipo técnico realiza la determinación de brechas y necesidades del distrito de cercado, ¿no? De acuerdo a las pautas indicadas en el paso 4 de la etapa 2 de la guía para elaborar el plan de manejo de residuos sólidos. Aquí en esta parte hay que apoyarnos, ¿no? Con la guía del plan de manejo de residuos sólidos cuando el equipo técnico provincial vaya a determinar las brechas y necesidades a nivel de distrito cercado, ¿no? Recuerden que la provincia tiene también responsabilidades del distrito de cercado, ¿no? Entonces, sobre eso hay que desarrollar estas brechas y necesidades en base al plan distrital de manejo de residuos sólidos, ¿no? Entonces, apoyarse con eso también. Bien, entonces, a partir de esto se elabora una matriz de determinación de necesidades, ¿no? Y también tomando en cuenta los dos componentes, ya sea a nivel técnico operativo
y también a nivel institucional, ¿no? Por ejemplo, a nivel técnico operativo, un aspecto puede ser la recolección y transporte, y la información para determinar la necesidad se debe determinar la necesidad para identificar, definir vías no atendidas, así como para optimizar en la operación recolección y transporte, ¿no? Eso es importante. Y la finalidad, en este ejemplo, de recolección y transporte es cubrir la recolección y transporte de residuos sólidos en todos los distritos de la provincia, ¿no? Ahí podemos tener un ejemplo de cómo puede determinar las necesidades en función a los aspectos y en función al componente, que en este caso es técnico operativo como ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces ya hemos determinado las necesidades, ¿no? Las brechas, ¿no? Y ahora vamos a definir las variables e indicadores, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante definir las variables e indicadores? Porque estas nos van a permitir identificar las actividades y acciones, ¿no? Para su mejora, mediante un trabajo articulado entre todos los distritos de la provincia. Constituye la base para la definición de las alternativas prioritarias a ser desarrolladas en la formulación del PIGARS, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo de una matriz de determinación de variables e indicadores, y como mencionaba, en las otras matrices tienen que estar agrupadas en componentes, tanto institucional y tanto a nivel técnico operativo. Un ejemplo, por ejemplo, de respecto a esta determinación de variables en el componente técnico operativo, puede ser en el caso de aspectos de barrido y limpieza, tenemos la variable cobertura de la reoperación de barrido y limpieza de espacios públicos. El indicador podría ser porcentaje de cobertura de la operación de barrido y limpieza de espacios públicos por distritos, ¿no? Ese es un ejemplo. Muy bien. Tenemos también como ejemplo, a nivel técnico operativo, un aspecto, como mencionaba anteriormente, recolección y transporte, la variable cobertura de operaciones de recolección y transporte, y el indicador porcentaje de cobertura de la operación de recolección y transporte por distrito, ¿no? Eso repitiendo el ejemplo anterior. Pero ¿cómo determino el indicador? Y acá vamos aplicando esta fórmula, ¿no? El indicador es porcentaje de cobertura de las operaciones de recolección y transporte por distrito. ¿Y esto cómo se determina? Se determina lo siguiente: población que cuenta con el servicio entre el total de población que existe multiplicado por el 100%. Aplicando esta fórmula, voy a determinar, ¿no?, ese indicador que viene a ser, por ejemplo, esa población que cuenta con el servicio de recolección y transporte es, digamos, 7.000 habitantes, ¿no? Dividido en el total de habitantes que existe en el distrito o la provincia, por 100% me va a salir el distrito A, por ejemplo, el indicador es el 66,6%, que viene a ser el porcentaje de cobertura de las operaciones de recolección y transporte por distrito. Así yo determino mi indicador, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos a la etapa 3, que es la formulación del PIGARS, ¿no? Esta formulación o esta etapa tiene cuatro puntos clave. La primera, establecer los objetivos estratégicos y específicos. La segunda, establecer las metas y alternativas de solución. La tercera, coordinar con otros actores clave. Y la cuarta, elaborar el plan de acción. Muy bien, respecto a establecer los objetivos estratégicos y específicos, ¿no? Y acá vamos a señalar un ejemplo de cómo establecer esos objetivos estratégicos y específicos, ¿no? Entonces, acá es importante el involucramiento, la participación del equipo técnico provincial que validara justamente el PIGARS, ¿no? Pero de la mano con las municipalidades distritales van a elaborar, ¿no?, este objetivo estratégico, y obviamente se va a también elaborar los objetivos específicos. ¿Qué contiene un objetivo estratégico? Tiene la acción, que es el verbo, más la condición, ¿no? Y más el lugar donde se va a aplicar, ¿no? Donde se va a desarrollar, ¿no? Y un ejemplo es el que sigue, ¿no? Brindar, por ejemplo, es la acción, no el verbo, ¿no? Brindar una eficiente gestión integral de residuos sólidos. Esta eficiente gestión integral de residuos sólidos es la condición, ¿no? En la provincia de Trujillo es la localidad, ¿no?, donde se va a desarrollar esta acción, ¿no? Entonces,
Así es como se puede definir los objetivos estratégicos, ¿no? Y es más o menos lo que debe contener, para formularlo, ¿no? La acción, el verbo, más la condición y más la localidad, donde se va a aplicar esa acción. Bien, luego debemos establecer las metas y alternativas de solución. Ya determiné mi objetivo estratégico, mis objetivos específicos, ahora vamos a determinar las metas y las alternativas de solución. Entonces, en esta parte del equipo técnico, ¿no? Conjuntamente con las municipalidades distritales, ¿no? Establecen las metas a nivel provincial, ¿no? Y las metas deben estar alineadas al logro de los objetivos específicos y se determinan en función a los indicadores, alternativas de solución y actividades definidas en el plan de acción. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? De una matriz de cómo definir alternativas de solución y metas, ¿no? Y también lo tienen que agrupar en dos componentes, el componente institucional y el componente técnico-operativo, ¿no? Y por citar un ejemplo, en el componente técnico-operativo, en el aspecto, por ejemplo, almacenamiento, objetivos específicos, promover el incremento de la cobertura y o calidad de operaciones y o procesos de manejo de residuos sólidos. El indicador es número de puntos críticos a nivel provincial, ¿no? La alternativa de solución sobre este indicador, la municipalidad provincial promueve la donación y equipamiento adecuado para el almacenamiento de los residuos sólidos en zonas críticas, ¿no? Y la meta sobre este aspecto es 100% de las municipalidades distritales optimizan el desarrollo de las operaciones de recolección y transporte al año 2024, ¿no? Por citar un ejemplo. Entonces, acá ya hemos definido, ¿no? El objetivo específico, el indicador asociado a ese objetivo específico, la alternativa de solución sobre ese indicador y la meta que se propone la provincia, ¿no? Y obviamente sobre la acción tiene que estar justamente aterrizado a nivel distrital, ¿no? Bien, hay, también es importante poder coordinar con otros actores clave que nosotros como equipo técnico provincial hayamos identificado, ¿no? Y esto se puede desarrollar a través de talleres participativos, ¿no? Y lo importante de esos talleres participativos es poder contar con aportes y comentarios a las metas y alternativas que han sido identificadas y formuladas en el PIGAS, ¿no? Y estos actores clave de la sociedad civil podrían ser representantes de centros poblados, ¿no? Pueblos indígenas y originarios, instituciones públicas y privadas, sociedad civil, entre otros. Es importante poder involucrarlos, ¿no? Y poder compartir, ¿no? Estas metas y alternativas que nosotros hemos formulado para poder también recabar recomendaciones o aportes sobre la sociedad civil si se aplica a su realidad, ¿no? Entonces, estos talleres participativos que se van a hacer con estos actores clave de la sociedad civil es importante, ¿no? Porque nos va a permitir ser más finos, ¿no? En las metas que nosotros nos hemos trazado, ¿no? En la formulación del PIGAS. Bien, y luego viene elaborar el plan de acción, ¿no? Ya hemos definido lo anterior, ¿no? Las metas, indicadores, ¿no? A través de los objetivos estratégicos y ahora vamos a elaborar el plan de acción, ¿no? Recuerden que este plan de acción se debe desarrollar en un periodo de 5 años, que justamente es el alcance, el horizonte del PIGAS, ¿no? Y en estos 5 años se elaboran qué voy a hacer año a año en los próximos 5 años, ¿no? Entonces, ¿qué debe contener el plan de acción? Debe estar acompañado de lo siguiente: la meta, indicador, presupuesto, fuentes de financiamiento, responsables de la actividad, ¿no? Y el plazo de ejecución. Y obviamente tiene que desarrollarse ya sea a nivel provincial, ¿no? Para eso el equipo técnico, conjuntamente con las municipalidades distritales de la provincia, ¿no? Se proponen en el plan de acción, ¿no? Para desarrollar el plan de acción. Y cuando es a nivel de distrito de cercado, ¿no? Esto se debe elaborar
o debe ser elaborada por el equipo técnico provincial para poder formular qué acciones van a desarrollar en el cercado, ¿no? Entonces hay que tener esto segmentado, ¿no? Y también identificado para el momento de elaborar el plan de acción. Y acá tenemos un modelo de plan de acción, un ejemplo del plan de acción, ¿no? Y se parte justamente de los objetivos específicos que han sido formulados, ¿no? El componente, que son dos, ¿no? El componente institucional y el componente técnico operativo, ¿no? Y por citar un ejemplo, en aspectos normativos, por ejemplo, ¿no? En el aspecto normativo, la alternativa de solución que ha sido formulada es la municipalidad provincial y las municipalidades distritales coordinan con el Ministerio del Ambiente para la adecuada formulación de sus instrumentos normativos. Actividades: llevar a cabo reuniones para establecer el contenido y programa de las capacitaciones a solicitar al MINAN, la emisión de documentos de solicitud de capacitación, entre otros, ¿no? La meta: 100% de las municipalidades distritales cuentan con ordenanzas aprobadas y de acuerdo con el decreto legislativo 1278, ¿no? Al año 2020, si ustedes se pueden trazar ese año. El indicador sobre esta alternativa: número de instrumentos normativos actualizados y aprobados, ¿no? El presupuesto, ustedes le pueden colocar cuánto les puede costar desarrollar toda esta actividad. El responsable tiene que estar identificado, responsable, ¿no? de desarrollar esta actividad. Y el cronograma: en qué año de los 5 que tiene este plan de acción se va a concretar esta meta, ¿no? Y así ustedes van colocando, ¿no? Las alternativas de solución que ustedes ya han identificado en otras matrices y van llenando en el plan de acción, ¿no? También en componente, acá podemos encontrar otro objetivo específico, por ejemplo, promover el incremento de la cobertura o calidad de operaciones y o procesos de manejo de residuos sólidos. Componente técnico operativo. Vamos a leer este ejemplo en aspecto almacenamiento, por ejemplo, ¿no? La municipalidad provincial promueve la dotación de equipamiento adecuado de residuos sólidos en zonas críticas. Actividades: llevar a cabo reuniones y o mesas de trabajo con fuentes cooperantes interesadas, ¿no? Y municipalidades interesadas en el tema. La meta: 100% de las municipalidades distritales logran la erradicación de los puntos críticos al año 2024. Indicador: número de puntos críticos a nivel provincial, y acá citan el presupuesto que se requiere, el responsable que va a llevar a cabo toda esta actividad y en qué año van a cubrir, ¿no? Con esta meta, ¿no? Entonces, así van desarrollando su plan de acción, ¿no? Que es la construcción de todas esas matrices mejor dicho, es recopilar toda la información de las matrices que hemos formulado en los pasos anteriores, ¿no? Y van elaborando su plan de acción. Algunas consideraciones que deben tener en cuenta al momento de desarrollar el PIGA, ¿no? Entonces, las actividades deben representar, ¿no? Cambios en las condiciones actuales, considerando necesidades en la gestión integral y manejo de residuos sólidos de los distritos, que permitan alcanzar los objetivos estratégicos. Eso es importante, ¿no? Poder tener muy claros, ¿no? Las actividades que se van a formular y que deben obedecer justamente a los objetivos estratégicos que se han trazado, ¿no? Otra consideración: en algunos casos las actividades que se desarrollan, ¿no? o se desarrollen serán de coordinación y articulación con otros niveles de gobierno, nacional o subnacional, así como otros actores vinculados con los temas relacionados a la gestión y manejo de residuos sólidos, ¿no? Quizás hay actividades que ustedes formulen, ¿no? Y que merece poder articular con otros niveles de gobierno, ¿no? Para poder aterrizarlos y poder desarrollarlos en los próximos 5 años, ¿no? Las actividades relacionadas a la implementación de proyectos de inversión en la gestión integral de residuos sólidos deben tener alcance provincial, ¿no? Deben tener alcance provincial, con enfoque de ámbito territorial, de manera que se priorice la cantidad necesaria de infraestructuras de residuos sólidos que requiere la provincia. Entonces, esas actividades que están relacionadas con proyectos de inversión no debe obedecer solamente al beneficio de un distrito, sino tiene que obedecer
a proyectos de inversión para beneficio a nivel provincial, ¿no? Las infraestructuras de residuos sólidos también deben obedecer a esa territorialidad que se menciona como ámbito, ¿no? Entonces, eso es importante mencionarlo. Las actividades a definir deben priorizar las tres finalidades de la normativa vigente en materia de residuos sólidos. También es importante que ustedes tomen en cuenta al momento de formular sus actividades. Deben estar relacionadas a la prevención o minimización, deben estar relacionadas a la valorización y tienen que estar relacionadas a la disposición como última alternativa que promueve nuestro marco normativo, ¿no? Determinadas estrategias e inversiones necesarias previo al desarrollo de actividades con la finalidad de asegurar su cumplimiento, ¿no? También es importante tener en claro estas cosas de las estrategias de inversiones necesarias, ¿no? Muy bien. Etapa 4, seguimiento y evaluación, ¿no? Aquí vamos a tocar sobre establecer el área de unidad orgánica responsable, elaborar la matriz de seguimiento de actividades y enviar el reporte de avance, ¿no? Respecto a establecer el área o unidad orgánica responsable, el área de unidad orgánica de presupuesto y planificación, en coordinación con el área de unidad de gestión ambiental y prestación del servicio de limpieza pública, son las responsables de seguimiento periódico de la implementación del PIGARS, ¿no? Vale decir, del plan de acción que ustedes han formulado, ¿no? Entonces, acá tenemos dos áreas que deben estar estrechamente relacionadas y son las responsables de este seguimiento. Se realiza con una frecuencia trimestral, ¿no? En concordancia con el plan operativo de la municipalidad provincial, ¿no? Entonces tienen que estar relacionados con su POI, ¿no? Y hacerlo obviamente trimestral porque así es como se desarrolla el POI, ¿no? La CAN, que es la Comisión Ambiental Municipal, evalúa el desempeño de la gestión integral de residuos sólidos que se ha formulado. También hay un monitoreo que va a desarrollar esta Comisión Ambiental, ¿no? Sobre lo que ustedes han formulado. Elaborar la matriz de seguimiento de actividades, ¿no? Esta matriz debe incluir lo siguiente: indicadores, ¿no? Unidad de medida, nivel de cumplimiento, ¿no? Y se realiza un reporte de avance semestral, ¿no? Dicha matriz que ustedes van a elaborar, ¿no? Esta matriz de seguimiento se desarrollará en concordancia con los ejes estratégicos establecidos en el plan RES vigente, ¿no? Entonces también considerar este instrumento de alcance nacional para la matriz de seguimiento de actividades. Un ejemplo, ¿no? De matriz de seguimiento y monitoreo del PIGARS es esta, por ejemplo, ¿no? Tenemos ejes estratégicos definidos y actividades, ¿no? Por ejemplo, el eje estratégico de fortalecimiento de capacidades, ¿no? Actividad, revisión y actualización del ROF municipal. Indicador, número de instrumentos técnicos vigentes. Y la unidad de medida, instrumento técnico, ¿no? Y ustedes ya ahí colocan el nivel de cumplimiento, ya sea alto, medio, bajo, y van marcando, ¿no? Sobre el seguimiento que van a desarrollar, ¿no? Y el resultado, ¿no? Que se quiere obtener, ¿no? 3, enviar el reporte de avance, ¿no? El reporte de avance es obviamente elaborado por la Gerencia de Gestión Ambiental y Prestación del Servicio de Limpieza Pública, ¿no? Y este reporte debe estar suscrito por el alcalde, el gerente de gestión ambiental, el gerente de presupuesto y planificación, ¿no? Y debe remitirse anualmente, ¿no? Esas actividades ejecutadas del PIGARS al OEFA y al Ministerio del Ambiente. Dicho reporte debe ser presentado hasta el último día hábil del mes de marzo de cada año, ¿no? Recuerden muy bien eso. El reporte tiene que hacerse al Ministerio del Ambiente y al OEFA, ¿no? Y se hace en el último día hábil del mes de marzo de cada año, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos un formato que también está en la guía del PIGARS, que ustedes pueden tomar en cuenta, un formato para poder desarrollar el reporte de actividades, ¿no? Y tiene 4 secciones, ¿no? Una primera, información general de la municipalidad, nombre de la municipalidad, el número de UIGEO, nombre del área o unidad orgánica responsable de elaborar el reporte. Un segmento 2, información del PIGARS, ¿no? Documento de aprobación, fecha y año de aprobación, fecha de inicio de implementación, indicar el medio de acceso público al PIGARS, ¿no? Lugar o dirección web
¿no? Eso tiene que estar publicado, obviamente, porque es un instrumento de acceso libre para todo el público, ¿no? Entonces tenemos que publicarlo de esa forma. El ámbito de aplicación del PIGAS, ¿no? También hay que detallar el equipo técnico responsable de la implementación del PIGAS, ¿no? Se debe desarrollar ahí. Un punto 3 de este formato, ejecución de actividades programadas y presupuesto asignado para el año tal, que ustedes vayan a mencionar. Y un punto 4, información adicional, ¿no? Que ustedes consideren importante que debe estar en este reporte de actividades que van a desarrollar y enviar al Ministerio del Ambiente y a la OEF. Muy bien, entonces con esto termino esta parte del curso, que es el Plan Provincial de Gestión Integrada de Residuos Sólidos. Espero que les haya servido de mucho. Igual, más detalles de este instrumento está en la guía. Y de igual forma, hay sectoristas a nivel nacional que pueden acompañarlos, ¿no? Para atender las consultas que tengan sobre el desarrollo de esto. Entonces, conmigo es hasta aquí y muchas gracias por la atención y esperemos que sigan continuando con el curso, que es importante para el fortalecimiento de sus capacidades y poder también aterrizarlo en soluciones sobre la gestión integral de los residuos sólidos. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.